tan cercano a los cubanos y yo creo que a todos los latinos. En la primera conferencia, va a haber dos conferencias. La primera va a ser del doctor Juan Andrés Hernández Isla, juez del Tribunal Superior de Justicia de México, catedrático de Derecho Penal y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos acompaña por primera vez y esperamos que sea la primera y no la última. Y ya un viejo amigo, un amigo viejo, un viejo amigo. El sistema que es el profesor Gonzalo Armiente Hernández, director de la Facultad de Derecho de Culiacán de la Universidad Autónoma de Ciudad. La primera conferencia que se Andrés será sobre las garantías fundamentales y el proceso penal, el papel de la defensa, la defensoría pública. Un tema muy importante. Tiene la palabra el doctor. Muchas gracias, doctor. Le doy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento en estos días, han sido días de fiesta académica, de homenajes, de situaciones muy encontradas, sentimientos muy bonitos. Es un honor para mí estar en este foro y que se me permita platicar de algunos aspectos de lo que es las garantías en el proceso penal, la defensa. Dejaré más aspectos sustantivos al doctor Gonzalo, que va a hablar en cuestión del sistema acusatorio, de los juicios orales, y yo me voy a enfocar un poquito más al aspecto sustantivo, al aspecto que me apasiona del derecho penal, del derecho criminal. Les traigo una propuesta el día de hoy para que podamos nosotros intercambiar ideas. Voy a tratar de ser muy conciso para dar un poco más de espacio al diálogo. A mí me gusta más el diálogo y para que podamos obtener algunos resultados. Vamos a hablar de esas garantías fundamentales en el proceso penal de una manera muy breve y me voy a detener en una que es la que va a dar la parte del aspecto sustantivo. Siempre nos hemos preguntado cuál es el objeto del proceso penal. ¿Qué objeto tiene abrir un proceso penal? ¿Cuál es el aspecto sustantivo? ¿Cuál es el aspecto básico de un proceso penal? Y yo les voy a decir que hoy traigo una propuesta que la he denominado la trilogía. La trilogía en la que se ha estado hablando mucho en estos días. Mi trilogía va a diferir un poco en cuanto a sus contenidos y de esos aspectos básicos que el doctor Luis Jiménez de Azúa comenzó a plasmar en su obra y evocando aquellas enseñanzas de las que empezaron aquí en La Habana, en esos encuentros con los estudiantes. 1945 refiere su segunda esposa, que aquí se conocieron, fue un lugar de sueño para ellos, y de ahí lo siguió doña Mercedes Briel hasta el final. Ella falleció en 1996 en Madrid, y bueno, siguió al gran jurista, entomólogo, políglota. ¿Y qué más les puedo decir de ese gran señor Luis Jiménez de Azúa? Bueno, entonces este objeto del proceso tendrá que ver con una trilogía, pero esa trilogía se tiene que fundamentar en la ley. Yo no advierto aspectos de derecho a los estudiantes de derecho, a mis estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM y de todas las universidades a las que me hacen favor de invitar. No advierto dar conocimientos si cuando llegan a los juzgados no los pueden plasmar, no los pueden traducir. Algunos aspectos básicos que ellos me dicen, bueno, es que en la práctica no es así. En la práctica el código me marca algunos otros aspectos. Yo digo que hay que entender ese bloque. ¿Cuáles son los derechos del acusado, del imputado, del enjuiciado? Tanta terminología que se le ha utilizado. A mí me gusta más hablar del implicado en los hechos. Con ese famoso principio de presunción de inocencia, le diremos, es el implicado en los hechos. Y alguien me dirá, bueno, es que el testigo también está implicado en los hechos. Sí, pero él tiene esa calidad misma, es testigo.
El otro, la otra persona, el justiciable que le llaman algunos, es el implicado en los hechos. Esa garantía de presunción de inocencia, nadie es culpable hasta que no se demuestre en una sentencia, ¿verdad?, y durante un juicio seguido en donde se cumplan formalidades del procedimiento, solamente podremos decir que la persona es responsable, que es culpable. Toda audiencia que se celebre tendrá que ser ante la presencia del juez. Se ha dado mucho en la práctica que muchas veces el juez está en su oficina y no atiende a los requerimientos del justiciable, del implicado en los hechos, de la defensa, no escucha, no observa, no aprecia los hechos. Ya con el sistema acusatorio de juicios orales solamente será válida la prueba cuando se haya desahogado ante la presencia del juez, ante esas fases que se han dado en el procedimiento, ¿verdad?, en la fase de investigación, en una carpeta de investigación y demás. Bueno, solamente esa prueba tendrá valor cuando se desahogue ante la presencia del juez para que él pueda valorar. La carga de la prueba al fiscal, al Ministerio Público, que es la persona que tiene que investigar, perseguir, investigar y aportar los elementos. El hecho de declarar o no, o de guardar silencio, siempre se han preguntado. Cuando fui defensor federal público allá en México, me decían, ¿es conveniente declarar o no es conveniente declarar? Yo siempre contestaba a este interrogante, siempre hay algo que declarar. Observemos el expediente y en base a todos nuestros conocimientos adquiridos, podemos decirle, mira, puedes alegar una ausencia de voluntades, modalidades de hipnotismo, sueños, sonambulismo, según el caso. Hipnotismo, vis maior, una vis absoluta, una atipicidad absoluta o relativa, puede haber una causa de justificación, una defensa legítima, un estado de necesidad, un cumplimiento de un deber, quizás un ejercicio de un derecho, una obediencia jerárquica, un error invencible de tipo, de provisión, un desconocimiento de la ley, una no exigibilidad de otra conducta, una ausencia de condiciones objetivas de punibilidad o unas excusas absolutorias, o a las que Frank Bollin le llamaba causas personales que liberan de pena o causas de impunidad. Si vieron, siempre hay algo que declarar en lo sustantivo. En lo procesal podemos ver si está vigente la acción, si está perfectamente fundada la querella, la denuncia, etcétera, etcétera. En el aspecto procesal podemos hacer muchas cosas. O sea que, en conclusión, siempre hay algo que declarar. Me parece muy difícil quedarse callado y dejarle toda la carga de la prueba a las demás personas. Tendremos algo que decir, pero muchas veces, ahorita es lo que sigue, la defensa es deficiente. Y lo tengo que decir porque en mis años como defensor lo vi con algunos postulantes en un juicio de falsificación de moneda extranjera. Eran 4 los defensores, yo era el defensor público, el defensor del Estado, y los 4 despachos prefirieron que yo llevara la defensa común. Decía yo, ¿cómo es posible a mis 25 años, con gente de tanta experiencia, me piden que yo lleve? Cuando yo esperaba que alguno de ellos tomara la determinación y poder aprender de esas grandes experiencias. Me dejaron a mí con toda la defensa común y la llevé con mucho gusto y fue un reto para mí.